Reporte 100. Carlos Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en temas de derechos humanos, está con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, Carlos? Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Quién tiene la razón en esta polémica en la que ha caído la comisión o las personas que están en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Aquí en Sonora, por ejemplo, padres de la Guardería ABC se han quejado amargamente de la atención que han recibido de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y particularmente de su extitular Mara Gómez Pérez. Y Mara Gómez Pérez, renunció y quizá por presión presidencial, pues Andrés Manuel López Obrador aseveró que las víctimas no la querían en ese cargo, pero ella se va diciendo que no le dieron recursos y que había un grupo de abogados que estaban tratando de hacer negocio con las víctimas y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así es. Mira, en realidad este es un problema que se viene arrastrando prácticamente desde los inicios de la CEAP, con la publicación de la Ley General de Víctimas en el año 2013. Esta cuestión ha estado presente. ¿Por qué? Porque efectivamente dentro de las principales funciones que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de acompañar, dar asesoría jurídica a las víctimas, tanto del delito como de violaciones a derechos humanos, también se encarga de dar acompañamiento psicológico, por ejemplo, y repararles de manera integral el daño. Sí. Entonces, es un tema muy sensible, muy complicado, sin embargo, no es nuevo. En el caso de la extitular, todo comenzó a inicios de este mes, mediante un comunicado de la propia CEAP, en el cual mostraban su preocupación ante la probabilidad de reducción del 75% de su presupuesto, atendiendo a las medidas de austeridad por parte del gobierno de la República, y pues efectivamente, además de estas situaciones, del probable reducción de su presupuesto, la titular ya venía arrastrando problemas incluso de anteriores administraciones en la CEAP, que había incluso litigios iniciados no solamente por víctimas, colectivos, representantes de víctimas, sino también por extrabajadores. Entonces, digamos, la Comisión de Atención a Víctimas venía presentándose más como una institución que trataba o estaba litigando cuestiones internas, y a lo mejor se estaba dejando de lado un poquito la protección a las víctimas, que es su principal función. Sí. Esta situación incluso se ha repetido o se ha visto reflejada no solamente en el ámbito federal, sino también en algunos de los estados. Como bien lo mencionas, problemas para determinar quién es la persona adecuada que debe ser la titular, cómo debe funcionar, cómo debe ser la estructura y las atribuciones que debe tener en el interior la Comisión de Atención a Víctimas, por ejemplo, en los estados. Sin embargo, esto es algo que ya estamos muy retrasados. Esto Sí. debió haberse implementado desde el 2014 y ya van pues poco más de 6 años y seguimos igual en muchas localidades. Sin embargo, en otras pues no ha sido así, en otras Sí. ha funcionado bastante bien. En la teoría, en el texto, en la ley, ¿qué debe ser la comisión, una comisión estatal de atención a víctimas o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? ¿Para qué sirve una oficina de este tipo? En realidad tiene una de las funciones más importantes en este momento para el Estado mexicano, que debe cumplir el Estado mexicano, porque es la atención integral a las víctimas, y es muy complejo. ¿Por qué? Porque con la Ley General de Víctimas del 2013 se buscó proteger o garantizar dos diferentes víctimas, por decirlo de alguna manera. Las víctimas del delito, que son las víctimas del día a día de nuestro país, que son muchísimas, y por otro lado también garantizar la atención y la protección a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, que sabemos bien, después de la guerra contra el narcotráfico, aumentaron muchísimo los casos de torturas, desaparición forzada, trata de personas, entre muchos otros. Entonces, las comisiones locales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tienen una función primordial para el adecuado funcionamiento, valga la redundancia, del Estado, un Estado de Derecho, el proteger a sus víctimas,
pero a la par también deben iniciarse políticas públicas para que el número de víctimas no siga aumentando, porque no habrá recursos suficientes nunca para atender a todas las víctimas de manera adecuada y de manera correcta si se siguen multiplicando día a día el número de víctimas. Sí, por ejemplo, hablemos de un caso, la guardería ABC. Evidentemente son víctimas del Estado mexicano, víctimas de la corrupción, víctimas también de la impunidad, víctimas de todos, ya hemos conocido el caso, se subrogó el servicio de guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una investigación y encontró violaciones a los derechos humanos de los niños que murieron, los niños que resultaron lesionados, los niños que resultaron expuestos porque no se verificaron situaciones mínimas de protección civil, de seguridad, etcétera. Un caso muy conocido. ¿Qué debe de hacer una Comisión Nacional de Atención a Víctimas, una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y una Comisión Estatal de Atención a Víctimas con esos niños que quedaron sobrevivientes y con esos padres que quedaron sin hijos? Claro, efectivamente, específicamente en el caso de la guardería ABC, lo que debió haber hecho la Comisión Estatal y la Comisión Federal de Atención a Víctimas, y que aún lo pueden hacer, es el acompañamiento integral a las familias y a estos niños y niñas. ¿En qué consiste esta atención integral? Desde acompañamiento psicológico, insisto, hasta la asesoría jurídica en la cual pueden participar en los procesos. ¿Por qué? Porque la Comisión de Atención a Víctimas debe buscar que las víctimas alcancen o tengan acceso a la justicia, pero también tengan acceso a la verdad completa y a la reparación integral. Para acceder a la justicia, ¿qué se requiere? Además de las investigaciones en las que se establezca cuáles fueron los errores que se cometieron, que se investigue, se juzgue y se condene a los responsables, cosa que ha faltado también un poco, y después poder acceder a la verdad. Sí. Y a la reparación integral del daño, lo cual con la reparación integral del daño lamentablemente se ha malinterpretado hasta el momento, porque se ha equiparado la reparación del daño con una indemnización económica, y no es necesariamente así. Dentro de las medidas de reparación, pues están justo, hay otras medidas de satisfacción, reparación simbólica para las víctimas y para la comunidad, porque específicamente en el caso ABC, este fue un problema, una tragedia que afectó no solamente a la comunidad de Sonora, sino a todo el país. Entonces pueden buscarse otras medidas de reparación además de la económica, y sobre todo que haya garantías de no repetición, que se garantice que hechos como este no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Sí, se ha interpretado que reparación integral del daño es dinero. No necesariamente es dinero, entonces, Carlos Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. No, por supuesto que no. La reparación integral del daño va muchísimo más allá. Así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos de sus casos. Es un tema hasta ahora también poco analizado o estudiado a profundidad. ¿Por qué? Porque la reparación del daño viene del derecho civil. Y el derecho civil nosotros generalmente lo relacionamos, o las personas que se dedican a la abogacía lo relacionan con bienes, sí, con dinero. Y entonces, ¿cómo se trasladó la reparación del daño desde el derecho civil al derecho penal después, y hoy en día a reparaciones a violaciones a derechos humanos, que pues evidentemente estamos frente a una de ellas? Entonces, este tema necesita analizarse mucho más, las reparaciones, y presentar un modelo de reparación integral distinto, donde el enfoque no sea el dinero, porque tú puedes consultar a las víctimas y muchas de ellas te van a decir: el dinero no me va a regresar a mi hijo o a mi hija. Sí. Yo lo que quiero son otras medidas, a lo mejor para garantizar que esto no vuelva a suceder, o un memorial para que toda la sociedad tenga presente y recuerde esto. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir y para que los responsables sean sancionados. Sí, ahora finalmente me gustaría que me platicara Carlos Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, cómo hacerle. Aquí en Sonora, por ejemplo, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no se ha podido integrar porque a los diputados no les ha convencido
las ternas que ha enviado la gobernadora Claudia Pavlovich. Han estimado los diputados que son ternas muy, digamos que a modo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacerle para integrar comisiones de víctimas en los estados ajenas al poder político o al poder económico, realmente con personas que tengan autonomía, que haya autonomía personal de quienes integran estas comisiones y no respondan a intereses de gobiernos en turno, de gobernadores en turno? Aquí yo creo que el principal mecanismo para lograr adecuado funcionamiento en las comisiones locales y en la Comisión Ejecutiva Federal también es el acompañamiento por parte de las propias víctimas, que se consulte, que haya una consulta pública para las víctimas en las cuales puedan tener diferentes opciones y que los mismos colectivos de víctimas, pero también las personas víctimas que no se encuentran reunidas en ningún colectivo, que puedan participar y proponer a las personas que participarán en la terna y que decidirá después, en el caso de las comisiones locales, el Congreso local, y en el caso de la Comisión Ejecutiva, pues sería el Senado, sí, quien determinaría esto. Entonces, el mecanismo es que el Ejecutivo no decida por sí solo la terna y que el Congreso no decida por sí solo a la persona titular, sino que sea un acompañamiento o un proceso que permite el acompañamiento de las víctimas, y eso puede legitimar estos procesos y garantizar un buen funcionamiento más adelante, porque a fin de cuentas, quien va a trabajar con las personas titulares van a ser las víctimas. Entonces, qué mejor que las propias víctimas sean las que participen en estos procesos. Muy bien, Carlos Zamora, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto, gracias por este análisis. Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en temas de derechos humanos y profesor, investigador en distintas universidades del mundo. Reporte 100.